Muy buenos días, hermanos. Vamos en esta mañana a continuar con nuestra serie expositiva del Sermón del Monte. Y como lo leíamos, hoy vamos a continuar con los versículos 31 y 32. Pero a manera de introducción, hermanos, quiero decir algunas cosas importantes para acercarnos a este pasaje. Y aunque voy a tratar, hermanos, en esta mañana de exponerlo con la ayuda del Señor, quiero decir que este tema ciertamente es delicado, este tema es espinoso y quiera el Señor guardarme de hablar este tema con frialdad, no teniendo en cuenta todo lo que se debe tener en cuenta. Y con esta aclaración, hermanos, quisiera decir algo. Y es que en nuestro país, en Colombia, al menos hasta el 2024, el año pasado, habían o hay todavía 9 causales para el divorcio. Es decir, que si un matrimonio en nuestro país tiene alguna de estas 9 causales, puede divorciarse legítimamente. Pero el año pasado, hermanos, entró en vigencia una ley llamada el divorcio unilateral, la cual permite que cualquiera de los cónyuges que tenga la voluntad de divorciarse sin necesidad de ninguna causal, lo puede hacer. ¿Esto qué significa, hermanos? Que en nuestro país cada vez es más fácil divorciarse. Y leyes como estas, aunque ciertamente intentan proteger algunos casos que han ocurrido, al mismo tiempo son como un arma de doble filo, porque de alguna manera también la tasa de divorcios tiende a aumentar. Había aumentado antes de esta ley y ya se verá si después de esta ley también sigue en aumento. Pero, ¿es esto lo que la Biblia enseña? ¿Qué es lo que Cristo nos enseña acerca del divorcio y del nuevo casamiento? Bueno, eso es lo que en esta mañana, hermanos, quiero que brevemente tratemos a la luz de este pasaje del Sermón del Monte. Pero quiero que notemos, antes de entrar en el texto como tal, hermanos, que hay 2 conexiones que debemos tener en cuenta para entender bien el pasaje. En el verso 31 hay una primera conexión y es cuando Jesús dice, también fue dicho. Esa palabra también es una palabra que significa que lo que Cristo está a punto de decir es una adición a lo que acabó de decir en los versículos anteriores. ¿Cuál era el tema de Jesús en los versículos anteriores? Jesús estaba hablando del mandamiento de no cometerás adulterio y ha explicado, como lo vimos aquí, que la lujuria también es una manera de cometer adulterio. Pero ahora, hermanos, el Señor quiere traer otra manera en la que en la nación de Israel se estaba cometiendo adulterio. Y esa manera es por medio de divorcios ilegítimos, como nosotros lo vamos a ver a lo largo de este sermón. Así que Jesús va a introducir el tema de divorcio y lo va a conectar con el mandamiento de no cometerás adulterio. Esa es la primera conexión del pasaje. Pero la segunda conexión del pasaje, hermanos, es Mateo capítulo 19 de los versículos del 1 al 10. Ese pasaje, hermanos, aborda también la enseñanza de Cristo acerca del divorcio y del nuevo casamiento. Es decir, hermanos, que no vamos a poder entender bien Mateo 5, 31 y 32 si no lo comparamos con Mateo 19 del 1 al 10. De manera que a lo largo de este sermón consideraremos también este pasaje. Estas son las 2 conexiones principales, pero hay una conexión también adicional, hermanos, de este pasaje con un texto del Antiguo Testamento que está
en Deuteronomio capítulo 24. Quiero que vayamos, hermanos, allí. Deuteronomio capítulo 24. Y pongamos nuestros ojos en el versículo del 1 al 4. Vamos a leerlo, hermanos. Es un pasaje no tan fácil de entender, no pretendo hacer una exposición de solamente quiero que lo tengamos presente. Dice así este pasaje: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, ella podrá ir y casarse con otro hombre. Verso 3, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es este pasaje, hermanos, el de Deuteronomio 24, del 1 al 4, donde se va a centrar la discusión de Jesucristo con los fariseos en Mateo 19, pero también en parte en Mateo capítulo 5. Así que, hermanos, en primer lugar, lo que quiero que notemos es cuál es el entendimiento sobre el divorcio que había en estos líderes religiosos de Israel en el primer siglo. Eso es lo primero, hermanos, que quiero que resolvamos, porque eso nos va a proveer el telón de fondo para entender lo que Cristo dice en Mateo 5, 31 y 32, y lo que Cristo dice también en Mateo 19. Así que, ¿qué era lo que los líderes religiosos entendían sobre el divorcio? Lo que ellos entendían, hermanos, era una equivocada interpretación de Mateo capítulo 24, que es la que acabamos de hacer. Ellos interpretaban Mateo 24, del 1 al 4, de la siguiente manera. Ellos decían que un esposo que hallaba alguna cosa indecente, como el versículo 1 lo dice, podía darle carta de divorcio a su esposa siempre y cuando hiciera el debido proceso de 3 pasos que se menciona en el versículo 1. Le escribirá carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Es decir, que si un esposo encontraba una cosa indecente en su esposa, podía entonces divorciarse, y eso no era algo pecaminoso, y eso tampoco traía ningún efecto secundario. Esa era la interpretación de los líderes religiosos, pero vamos un paso más allá. El punto central, hermanos, de esta interpretación radica en la frase cosa indecente. Para el tiempo de Jesús, hermanos, hemos escuchado esto alguna vez, existían 2 escuelas de interpretación de las Escrituras. Una de esas escuelas era la escuela de Hillel y la otra escuela era la escuela de Shammai. La escuela de Hillel era una escuela, vamos a llamarla así, un poco más flexible y liberal en sus interpretaciones de la Biblia, y ellos decían que la frase cosa indecente significaba cualquier cosa desagradable a los ojos del esposo. Eso significaba para ellos, cualquier cosa
desagradable para los ojos del esposo. Mientras que la escuela de Shammai interpretaba cosa indecente de una forma más rigurosa, más, por así decirlo, conservadora. Ellos decían que cosa indecente significaba algo que era muy inmoral, algo que era muy inmoral, algo que era muy grave o muy indecoroso, pero no como la otra escuela que decía cualquier cosa que desagradare al esposo. Históricamente, hermanos, históricamente, la interpretación más popular en el tiempo de Jesús, ¿cuál era? ¿La de Shammai o la de Gilel? Era la de Gilel, que decía que se podía dar carta de divorcio por cualquier razón. Por cualquier razón. Es a esta interpretación a la que Jesús quiere atacar, porque la mayoría de los judíos, de los israelitas, en el primer siglo, creían la interpretación de Gilel y no creían la interpretación de Shammai. Es por esto, hermanos, que en Mateo 19:3 encontramos el corazón de esta discusión. Vamos allí a Mateo capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 3. Miren lo que estos fariseos, que en su mayoría eran de la escuela de Gilel, dicen. Versículo 3. Entonces vinieron a él, o sea, a Jesucristo, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mire, ahí está la interpretación de Gilel. Ellos decían que era lícito que el hombre se divorciara de su esposa por cualquier causa. ¿Como cuál causa? Lo que se ha dicho en la historia, por ejemplo, es que si la mujer dejaba quemar la cena y si al esposo no le agradaba eso, el esposo entonces podía divorciarse de ella. Y eso es un ejemplo que nos dice lo flexible que era esta interpretación en cuanto al divorcio. ¿Qué pasaba entonces, hermanos, en Israel? ¿Qué estaba pasando en Israel? Lo que estaba pasando era que los israelitas estaban divorciándose por cualquier causa y había altas tasas de divorcio en Israel, lo cual estaba produciendo tres problemas principales. Número uno, estaba trayendo estos divorcios por cualquier causa daños sociales y emocionales en Israel. Esas son las primeras dos consecuencias. Daños sociales, hermanos, porque en una cultura donde el hombre era el principal sustentador del hogar, cuando la mujer quedaba divorciada o era repudiada por su esposa, ella quedaba sin la capacidad para autosustentarse. Le quedaban dos opciones, volver a la casa de sus padres o buscar un trabajo en el cual iba a pasar muchas dificultades. Así que habían daños sociales en Israel por estos divorcios por cualquier causa, pero también habían daños emocionales. ¿En qué sentido? Hermanos, quiero decir esto en el sentido de que ¿cómo se siente una mujer que la repudien o le den carta de divorcio por no saber cocinar o por no saber hacer las cosas de la casa o porque el hombre tenga algún capricho, alguna razón que le diga que ella no es competente para el matrimonio? ¿Cómo se siente una mujer frente a eso? Ciertamente, hermanos, se siente
menospreciada, se siente frustrada, se siente incompetente. Así que estos divorcios, según la escuela de Hillel, estaban causando daños sociales, pero también daños emocionales en estas mujeres. Sin embargo, hermanos, hay una tercera consecuencia todavía más grave que estas dos primeras consecuencias, mucho más grave, y es la que Jesús quiere combatir. Claro, nos preocupamos por lo que le pasa a la sociedad y por lo que le pasa a los sentimientos de las personas, pero Jesús no coloca esto como las razones principales por las que Él quiere atacar la escuela de Hillel de divorcio por cualquier causa. Hay una consecuencia espiritual más terrible, y esto es entonces lo que nos lleva, hermanos, a entender una segunda cosa, y es lo que Jesús enseña sobre el divorcio. Ya acabamos de ver lo que los líderes religiosos interpretaban sobre el divorcio o sobre las causas del divorcio, pero ahora veamos lo que Jesucristo enseña sobre las causas del divorcio a la luz de esta argumentación. Vamos a Mateo 5. Y en el versículo 32 vamos a encontrar por qué Jesús quiere combatir la interpretación de Hillel. Dice el verso 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y póngale entre paréntesis, por cualquier causa, y luego dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, miren, y el que se casa con la divorciada o repudiada, comete adulterio. Lo que Jesús tiene a la vista, hermanos, es que cuando ocurre un divorcio por causas ilegítimas o por cualquier causa, la persona que ha sido repudiada, en este caso una mujer, que va en busca a casarse por segunda vez, queda expuesta a cometer un adulterio porque no se ha separado legítimamente. Otra vez, hermanos, lo que Jesús ve aquí es que cuando los divorcios en Israel ocurrían por cualquier causa, dejaban expuestos a esos divorciados a cometer adulterio si se llegaban a casar por segunda vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un divorcio por causas ilegítimas es ilegítimo. No queda bien divorciada la persona, y si se volvían a casar, entonces incurría en un adulterio. Así que el problema que Jesús está viendo que causa la interpretación de Hillel es que divorciarse por cualquier causa hacía que la persona que se quería volver a casar cometiera un adulterio porque no se había divorciado por causas legítimas. Jesús entonces va más allá del daño social, más allá del daño emocional, y presenta es el daño espiritual. Esta interpretación de Hillel estaba produciendo que se quebrantara el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Una manera como se cometía adulterio en Israel era por todos estos divorcios ilegítimos que estaba causando la interpretación de la escuela de Hillel. Así que, hermanos, entendemos que cualquier causa, según la escuela de Hillel, no es una causa legítima para darle conclusión a un matrimonio. Cualquier razón que al esposo le parezca no es razón suficiente para terminar con el contrato matrimonial. Y si se disolvía el contrato matrimonial por cualquier causa y se querían volver a casar, entonces se cometía adulterio. Se cometía adulterio, aún si hacían el proceso de 3 pasos
que Mateo 24:1 lo dice. Recuerden, hermanos, este principio: un divorcio por causas ilegítimas es ilegítimo. No quedan bien divorciados y por lo tanto no se pueden casar sin incurrir en un adulterio. Pero, hermanos, este es el problema que Cristo identifica. Pero Jesús ahora tiene que explicarnos cuál sí es la causa legítima para divorciarse y para casarse de nuevo. ¿Cuál es la causa legítima para divorciarse y para casarse de nuevo? Y la Biblia dice en Mateo 5:32, hermanos, mucho ojo allí a la lectura, pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Ahí está la única causa legítima en este debate de Jesús con los fariseos, que permite un divorcio y que permite también un nuevo casamiento sin incurrir en un adulterio. ¿Cuál es esa causa legítima? Dice el Señor Jesús: causa de fornicación. Hermanos, en la historia, esta frase ha sido titulada como la cláusula de excepción. La cláusula de excepción, es decir, la única cláusula o la única causal bíblica en esta argumentación que permite que un divorcio pueda ser legítimo y disolver el matrimonio ante Dios y ante los hombres, es cuando hay, dice el Señor, fornicación. Fornicación. Es decir, que esa es la causa legítima. Pero, hermanos, debemos decir que no todos están de acuerdo con esto. No todos los cristianos, no todas las religiones, no todas las personas están de acuerdo que la fornicación sea una causa legítima para permitir un divorcio y un nuevo casamiento. Déjenme presentar brevemente cuáles son las objeciones más comunes, pero antes de presentarlas solamente añado algo, hermanos, y es que cuando en Deuteronomio 24 dice cosa indecente, para Jesús la cosa indecente es lo que él interpreta como fornicación, como no cualquier causa como Gilel, sino fornicación en las palabras de Cristo. Déjenme, antes de ver las objeciones, leer la manera como lo traducen algunas versiones, para traer un poco más de luz. En la Biblia textual, por ejemplo, dice, salvo por causa de fornicación. En la Biblia de las Américas dice, a no ser por causa de infidelidad. La Nácar Colunga dice, excepto en caso de fornicación. La PDT dice, a no ser en caso de pecado sexual. Y la TLA, mucho más clara, en este texto dice, ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones con otro hombre. Como les digo, hermanos, no todos están de acuerdo con esto. Hay algunas objeciones que brevemente quiero responder. Algunos cristianos argumentan en contra de esta postura que cuando Jesús dice fornicación, no está diciendo adulterio. Y como él dice fornicación, dicen estas personas, en el matrimonio no ocurre fornicación. En el matrimonio lo que ocurre es adulterio. Por lo tanto, cuando Jesús dice fornicación, no se está refiriendo a la infidelidad o inmoralidad dentro del matrimonio, sino antes del matrimonio. Es decir, que lo que Jesús está diciendo era que los desposorios judíos, el tiempo de compromiso judío para el matrimonio, era lo que se podía disolver cuando había fornicación
o inmoralidad, pero que Jesús no está hablando del matrimonio, porque la fornicación aplica es para antes del matrimonio y no durante del matrimonio. Pero a esta postura respondemos que decir esto ignora por completo el tema del contexto. En el tema del contexto, por ningún lado, hermanos, Jesús está hablando del desposorio judío. Por ningún lado del contexto Jesús está hablando del tiempo de compromiso, sino que el contexto claramente es una discusión sobre el divorcio en el matrimonio y no en el tiempo de desposorio. Así que esa es la primera respuesta que damos. Pero la otra respuesta es, ¿por qué el Señor usó la palabra fornicación y no usó la palabra adulterio? A esto, hermanos, respondemos que la palabra fornicación es una palabra más grande que cobija más pecados de inmoralidad, uno de los cuales es el adulterio. Es decir, hermanos, la fornicación es el padre de los pecados de la inmoralidad sexual. Y uno de sus hijos es el adulterio, y todos los demás pecados de inmoralidad sexual están incluidos dentro del término fornicación. Así que lo que Jesús hace es decir, cualquier tipo de pecado de inmoralidad puede ser una causal legítima para el divorcio en un matrimonio. Así que, dice un autor interpretando esto, tal y como yo veo, fornicación es un término inclusivo que se refiere a todo tipo de irregularidad sexual dentro del matrimonio. Así que, hermanos, nuevamente reitero, la causal única que Jesús presenta como legítima para disolver un matrimonio ante Dios y ante los hombres es la causal de infidelidad, de inmoralidad o de fornicación. Pero, hermanos, deseo hacer 4 aclaraciones y tendría muchas más que hacer porque el tema es sumamente espinoso aquí, pero quiero hacer por lo menos 4 aclaraciones frente a este asunto. Lo primero, hermanos, es que el divorcio está permitido bajo una sola causal, pero el divorcio no es un mandato de Dios. Esa es la primera aclaración. El divorcio bajo solo esta causal está permitido, pero el divorcio no es un mandato, ¿de acuerdo? No es un mandato, es un permiso, es una concesión, pero no es una obligación divorciarse cuando hay pecado de inmoralidad. Vamos a Mateo capítulo 19 para poder argumentar esta primera aclaración. Mateo 19, de los versículos del 3 al 8. Vamos a hacer lectura, hermanos, de este pasaje para tenerlo allí presente. Mateo 19, del 3 al 8. Dice así: Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues, noten ahí eso, mandó Moisés? Es lo que piensan ellos. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Verso 8, él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés mandó, dice el texto, Moisés os permitió
diferente. Mira lo que los fariseos dijeron: repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En este texto, hermanos, Jesús responde a la pregunta de si era lícito divorciarse por cualquier causa. Y Jesús dice lo siguiente, hermanos, que no debemos perder de vista. Y es que Jesús dice: miren, el divorcio es una institución tan sagrada que Dios ha creado que por ninguna razón se debería disolver. Eso es lo primero que Jesucristo nos dice, que el matrimonio es algo que no se debería disolver bajo ninguna circunstancia, y que al principio Dios creó la institución del matrimonio para que nadie se separara, sino para que pudieran vivir siempre hasta el día de la muerte o hasta el día de su segunda venida. Pero ante esto los fariseos le dicen: bueno, si eso fuera verdad, ¿por qué Moisés mandó permitir, o mandó más bien al israelita poderse divorciar? Y Jesús entonces aclara dos cosas. Lo primero, que el divorcio fue algo que se introdujo después, no fue el plan original de Dios, fue algo introducido después en la creación. ¿Debido a qué cosa? Dice: a la dureza del corazón, debido a la pecaminosidad humana. El divorcio es una regulación que responde o reacciona ante la pecaminosidad humana. Pero segundo, Jesús aclara que Moisés en ningún lado mandó el divorcio. No es una ley, no es obligación separarse ni repudiar a una esposa, sino que es un permiso que Dios da bajo solamente una causal, que es algo permitido bajo una sola razón, pero que no es obligatorio. Es decir, hermanos, miren, en términos más prácticos, si un hombre o una mujer son infieles, se puede optar por el divorcio, pero también no se puede optar por el divorcio. Es una opción, hermanos, que Dios está dando, pero no es una obligación separarse después de que ha ocurrido una infidelidad en el matrimonio. Es una opción, pero no es una obligación. Por esto quiero decir, hermanos, que lo primero que deberíamos buscar, el pueblo de Dios, cuando ha habido una infidelidad en el matrimonio, lo que un corazón cristiano debería buscar no es el divorcio, aunque tiene la opción para hacerlo. Pero ese no es el primer paso que un corazón, de acuerdo al carácter de un ciudadano del reino, debería buscar. Una mujer que ha sido víctima de infidelidad de su esposo no debería inmediatamente pensar en divorciarse. No, porque eso no es de acuerdo a la realidad de lo que Cristo ha hecho ahora en su corazón. No debería buscar el divorcio, sino ¿qué debería buscar? El perdón y la restauración de su matrimonio. Hermanos, los pastores de esta iglesia tememos y temblamos aconsejar: divórciese. Temblamos y tememos al aconsejar: divórciese, aún a pesar de que Cristo lo haya permitido. Lo tememos, hermanos, porque este asunto es muy delicado. Pero sea que usted, hermanos, decida terminar con el matrimonio por causa de infidelidad o continuar con el matrimonio, el perdón en ambos casos no es opcional. Si usted no quiere continuar con el matrimonio, igual le toca perdonar. Y si usted quiere continuar con el matrimonio, pues también le toca perdonar. Así que continuar con el matrimonio, hermanos, es una decisión,
pero la decisión obligatoria para todo cristiano es perdonar. Eso es importante observarlo aquí. Así que esa es la primera aclaración. Segunda aclaración, el divorcio por causa de fornicación, nos enseña entonces que no está absolutamente prohibido. El divorcio por causa de fornicación nos enseña que el divorcio no está absolutamente prohibido. Sí está ampliamente prohibido, pero no absolutamente prohibido. ¿Por qué es bueno decir esto, hermanos? Por ejemplo, el catolicismo romano afirma que bajo cualquier causal el divorcio está absolutamente prohibido. Esa es la posición católico-romana y también de algunos cristianos, que el divorcio está absolutamente prohibido. ¿Cuál es el argumento de ellos? El argumento de ellos es que es un vínculo sagrado, pero también es un vínculo civil. Y que aun siendo por causa de inmoralidad sexual, se termina el matrimonio legalmente, pero el vínculo ante Dios no se rompe. Esa es la postura de ellos, bajo cualquier causal, incluida la de fornicación. Y a esto respondemos sí y no, sí y no. Respondemos sí, ¿en qué sentido? En el sentido en que si un matrimonio se divorcia por causas ilegítimas, está prohibido hacer eso y es pecado. No se puede buscar el divorcio por causas ilegítimas. Pero a esto respondemos no, porque si el divorcio opta por, o el matrimonio opta por divorciarse por causa de infidelidad, es permitido. No se comete pecado y el matrimonio también se disuelve ante Dios y ante los hombres, y las personas quedan libres para volverse a casar, solamente por causa de infidelidad. Así que el divorcio no está absolutamente prohibido, está ampliamente prohibido, pero no absolutamente prohibido, ¿sí? Déjenme colocar el ejemplo, hermanos. A ver, si ocurre un divorcio por causas ilegítimas, hay mala convivencia, Esa es una razón por la que muchas personas se separan hoy. Hay mala convivencia. Y deciden divorciarse. ¿Es legítimo? ¿Es legítimo un divorcio por esa razón? Hermanos, no es legítimo. Y si se divorciarán ante los hombres, pero ante Dios no se divorcian verdaderamente. Se divorciarán mal y no se divorcian verdaderamente. En eso el católico romano tiene la razón. Pero si ocurre un divorcio por causa legítima, verdaderamente, que es la infidelidad, verdaderamente esta causal o este divorcio disuelve el matrimonio ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios. Y si se vuelven a casar, entonces no cometen adulterio. Así que, hermanos, esas son las dos maneras de entender que el divorcio no está absolutamente prohibido, aunque sí esté ampliamente prohibido. Pero yo quiero que vayamos a un pasaje en 1 Corintios para confirmar esto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 7. Y Pablo, hermanos, entiendo yo, en este pasaje, está hablando de divorcio por cualquier causa, ¿listo? Es lo que entiendo yo en el pasaje. Él está hablando de divorcio por cualquier causa, por causa ilegítima. Y vamos a ver qué recomienda Pablo frente a esto. Versículo 10 y 11. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Verso 11:
Y si se separa, y yo entiendo aquí que es por cualquier causa, si se separa por cualquier causa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Es decir, Pablo dice, hermanos, si por la dureza del corazón de ustedes optan por el divorcio por cualquier causa, yo recomiendo dos cosas, dice el apóstol Pablo. Número uno, que se quede sin casar. ¿Por qué Pablo recomienda que se quede sin casar? Porque si se casa, ¿qué va a cometer? Adulterio, porque no se separó legítimamente. Pero dos, Pablo recomienda otra cosa. Reconcíliese con su marido. O sea, en lugar de casarse de nuevo, ¿qué tiene que buscar? La reconciliación. Hermanos, es el consejo del apóstol Pablo. O quédese soltero, o vuélvase a casar con la misma persona si fue por causas ilegítimas. Si fue por causas ilegítimas. Así que esa es, hermanos, la segunda aclaración, y es que el divorcio no está absolutamente prohibido. Pero tercero, una tercera aclaración que se deriva del anterior, es que el divorcio por causa de fornicación no es pecado en sí mismo. Hermanos, el divorcio por causa de fornicación no es pecado en sí mismo. Si el Señor lo reguló, si el Señor permitió, es porque no es en sí mismo algo pecaminoso. Pero, ¿cuándo el divorcio sí es pecaminoso? Cuando se hace por causas ilegítimas. Pero cuando el divorcio se hace por una causa legítima, como es la de la fornicación, entonces el divorcio no es un pecado que se comete, hermanos. Es la opción que se toma. De esta manera, hermanos, cabe aclarar que las razones del divorcio, sean legítimas o ilegítimas, siempre son pecaminosas. Siempre la causa de fornicación o cualquier otra causa para buscar el divorcio, siempre son pecaminosas, pero el divorcio en sí mismo, por causa legítima, no es pecaminoso. Entonces no debemos llamar pecado al divorcio o al que se divorcia por causa legítima. No es un pecador por tomar la opción que Dios le está dando. De hecho, hermanos, Dios mismo dice que Él se divorció de Israel por la infidelidad de Israel. ¿Pecó Dios entonces por haberse divorciado de Israel? No pecó. Dios tomó la misma opción que Él reguló para cesar sus relaciones con Israel por causa de la infidelidad del pueblo. Pero después vemos que Dios vuelve a tomarlos como su esposa ahora en la iglesia. Esa es la tercera aclaración, el divorcio no es pecado. Cuarta aclaración, hermanos, cuarta aclaración. El hecho de que Cristo limitara la causal del divorcio a una sola, no era para promover el divorcio, sino para frenar el divorcio. Porque algunas personas piensan eso. O sea que si se permite el divorcio, ¿podemos divorciarnos? No es eso lo que Cristo está diciendo. Cristo, recuerden, está luchando precisamente contra eso, contra esa idea de que se podían divorciar por cualquier causa. Y por eso Él dice, no, solamente es por una causa. Al poner una causa, obviamente, los divorcios en Israel tendrían a descender y la descomposición social, emocional y espiritual también se frenaría en Israel. Así que lo que Cristo hace, hermanos, es dar una provisión para proteger a las mujeres en su época de que fueran desamparadas, de que emocionalmente sufrieran y de que espiritualmente cometieran adulterio. Pero una pregunta, hermanos, que quisiera insertar aquí, y es, ¿por qué razón, no sé si se lo han preguntado, por qué razón solo la fornicación es la que permite un divorcio? ¿Por qué no otra razón? ¿Por qué tiene que ser esa razón? ¿Por qué el pecado de inmoralidad sexual es lo que permite que un divorcio pueda llevarse a cabo? Hermano, la razón es porque
una infidelidad es lo opuesto, lo totalmente opuesto a las promesas matrimoniales que uno hace cuando se casa. Cuando uno se casa, uno promete fidelidad, compañerismo de por vida. Y la inmoralidad es el pecado que más terriblemente ataca a la fidelidad. Por eso se llama infidelidad. Es por eso, hermanos, la infidelidad mueve las bases del matrimonio. La infidelidad mueve las promesas de fidelidad. Y por eso Cristo dice, ya que se han desestabilizado esas bases matrimoniales con la fornicación, se puede optar o no por el divorcio. Es por eso, hermanos, la fornicación, la infidelidad en el matrimonio, hermanos, es un pecado terrible. Es un pecado terrible, tanto que es la única razón para permitir el divorcio. Pero esto nos lleva a un tercer y último punto, hermanos. Ya vimos en primer lugar la posición de los líderes religiosos sobre el divorcio. Ya vimos la posición de Cristo sobre el divorcio, pero ahora muy brevemente, hermanos, quiero que veamos cuál es la posición de Jesús sobre el nuevo casamiento. Sobre el nuevo casamiento. La pregunta es legítimo casarse de nuevo después de haberse divorciado? Creo que la respuesta está entretejida en nuestro pasaje. La cuestión que debemos resolver es la siguiente. ¿La cláusula de excepción, hermanos, aplica también para el nuevo casamiento? Esa es la pregunta. ¿La cláusula de excepción aplica también para el nuevo casamiento? Es decir, cuando hay un divorcio por causa de infidelidad, ¿queda la víctima libre para volverse a casar? La respuesta corta, hermanos, es sí. Sí. Cuando el divorcio ocurre por infidelidad conyugal, la víctima que ha disuelto legítimamente su matrimonio entre Dios y ante los hombres, queda libre para volverse a casar, y creo que eso es algo que está claramente en los pasajes que leímos. En Deuteronomio, cuando la mujer era despedida, lo primero que hacía era buscar casarse de nuevo. Así que está implícito el hecho de que el divorcio por causa legítima tenía el propósito de que la víctima pudiera volverse a casar y así, hermanos, apaciguar o amortiguar esa descomposición social y espiritual que podía darse. Hermanos, hay tres posturas sobre esto del nuevo casamiento que quiero informarles. Número uno, la postura católico-romana es la postura más radical, que dice: no permitimos divorcio bajo ninguna causal y tampoco permitimos el nuevo casamiento bajo ninguna causal. Esa es la postura católica. Dos, la postura protestante más popular. Permitimos el divorcio sobre la causal de fornicación, pero no permitimos el nuevo casamiento. No permitimos el nuevo casamiento. La tercera postura, que es la postura reformada, y que la creemos no por ser reformada, hermanos, sino porque la vemos en la Biblia, es que se permite el divorcio bajo una sola causal y se permite el nuevo casamiento bajo esa misma causal de fornicación. ¿Qué podemos decir en cuanto a la exégesis para llegar a esta conclusión? Hermanos, en primer lugar, Deuteronomio 24 implica el nuevo casamiento, como ya les dije. Ahí está, si ustedes lo leen, cuando la mujer era despedida, significaba que el divorcio anulaba el matrimonio totalmente ante Dios y ante los hombres, y esa mujer se podía volver a casar con otro hombre. Pero segundo, la cláusula de excepción en Mateo 19:9 es una cláusula extensiva. Es una cláusula extensiva. Hermanos, imaginen que la cláusula es una persona de pie que tiene una sombrilla. Piensen en eso. Es una persona de pie que tiene una sombrilla y esa sombrilla cobija al divorcio, pero también cobija al nuevo casamiento. Veamos Mateo 19:19 y leámoslo así. Mateo 19:9. Y quisiera leer, hermanos, una versión bíblica,
la Nueva Traducción Viviente, que coloca la cláusula después del nuevo matrimonio, indicando que esa cláusula ampara tanto al divorcio como al nuevo casamiento. Mateo 19:9 dice así, en la versión que les voy a leer: y les digo lo siguiente, dice Jesús, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa haya sido infiel. Es decir, que la cláusula de excepción, hermanos, cobija no solamente la infidelidad para permitir el divorcio, sino que también cobija esta misma causa para permitir el nuevo casamiento. Así que, hermanos, la respuesta corta nuevamente, ¿cuál es? ¿Se permite el nuevo casamiento? Sí, bajo solamente una causal, cuando hay infidelidad conyugal. Pero, hermanos, ¿se permite el nuevo casamiento bajo otra causal? No se permite. Si alguien se divorcia ilegítimamente y se casa con otra persona, Cristo dice, comete adulterio. Aplicaciones finales, hermanos, que no debemos perder de vista en esta enseñanza. Número 1, hermanos, hermanas, ¿puede ser perdonada una infidelidad conyugal? ¿Estamos convencidos de eso? Bueno, debe ser así, hermanos. La infidelidad conyugal puede ser perdonada en Cristo. En Cristo. Fuera de Cristo, difícilmente. Pero en Cristo, alguien que tiene el carácter, como lo hemos visto en las bienaventuranzas, puede perdonar una infidelidad conyugal y puede también restaurar el matrimonio siempre y cuando el cónyuge victimario esté también en la disposición de hacerlo, porque quizá haya preferido su adulterio. Si Cristo, hermanos, ha perdonado nuestros pecados de la manera como lo ha hecho, nosotros también podemos perdonar cualquier pecado que hayan cometido contra nosotros, incluso la traición por infidelidad conyugal. Pero, hermano, hermana, si no puedes perdonar una infidelidad conyugal, la razón para esto es que tal vez no has entendido la dimensión del perdón de Cristo hacia ti. Lo que Cristo te ha perdonado es infinito en comparación con lo que tú tendrías que perdonarle a tu cónyuge. Tal vez no has entendido el perdón de Cristo y necesitas por primera vez confiar en Cristo y arrepentirte del pecado para que experimentes el gozo del perdón y de esa manera puedas tener la capacidad también para perdonar incluso una infidelidad conyugal. Pero si tú eres el infiel, aquí en esta mañana, debes llorar por tu pecado, porque has cometido un pecado muy grave. Debes arrepentirte de tu pecado, romper cualquier relación adúltera que tengas, apartarte de esa infidelidad y buscar la reconciliación con Dios por medio de Cristo y buscar la reconciliación con tu cónyuge. Pero, hermanos, una aclaración final, y es que el hecho de que Cristo haya permitido el divorcio por una causal no contradice el hecho de que el matrimonio sea un vínculo indisoluble. El matrimonio, hermanos, es un vínculo profundo entre un hombre y una mujer, aunque haya una cláusula de excepción. Hermanos, debemos ver el matrimonio como algo para toda la vida, en fidelidad conyugal, en fiel compañerismo, porque eso es lo que Dios ha querido desde el principio. Y como digo, hermanos, no sugiramos, no hablemos, no aconsejemos a nadie de que debe divorciarse, aun cuando sea causa de fornicación. Dejemos que sea la misma persona la que decida eso, sabiendo que Dios le da la opción para hacerlo. Vamos a orar, hermanos, y le pedimos al Señor que nos ayude a aplicar su palabra en esta
mañana. Padre, te pedimos que tú quieras compadecerte hoy de nuestra iglesia, de nuestra nación también, para que el matrimonio pueda ser visto como este vínculo sagrado que no debe ser roto en ninguna manera. Padre, pedimos que ayudes con tu gracia a todos los matrimonios que hoy puedan estar sufriendo una infidelidad, que tú des sabiduría, Señor, que tú des gozo en Cristo y que permitas que los principios que hemos visto hoy, muy generales, Dios, tú sabes que nos quedamos cortos en la explicación, quieran ser útiles y de bendición para todos los casos en particular. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.